Gracias porque tú nos tienes bien, tú nos bendices, nos proteges de cualquier inclemencia. Bendice nuestras vidas, Señor. Estás en medio nuestro, en medio de nuestro corazón, Señor. Y queremos aprender de ti, queremos leer de tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, que tú nos alimentes en estos momentos. Damos gracias y lo hacemos a través del Señor Jesucristo. Amén. Doce. Vamos, todo para ahí. ¿Hicieron algo de deberes? ¿Averiguaron quién es la mujer del capítulo? ¿O qué le parece? Sí, sí, Ariel. Sí, muy interesante, muy interesante. ¿Quién puede? Israel, Israel. Sí, bueno. y se remontó, me sorprendió a un texto de Génesis de la vida de José, del sueño de José. José, una representación muy similar a Exacto, sí. Bueno, entonces voy con ventaja, ya saben más o menos el tema. Bien. Bueno, vamos a ir... Me entusiasmé, ¿eh? Esa es la idea, de que todos investiguemos un poco. Karina también sabía más o menos, estaba ahí con cara de que sabía. Sí, y también, bueno, el dragón sabemos que es Satanás, y Sí. también lo que dijo Mirta, también lo encontré en Génesis, y también viste que habla de las 12 coronas, y lo que yo averigüé que decía de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Y el niño, viste que habla de que la mujer está encinta, es claramente el Señor Jesucristo en su segunda venida, me parece, que es lo que leí. Muy bien. Así que, muy interesante. Sí. Los capítulos que vamos a ver, el 12 y el 13 y el 14, es el nudo o el centro de este apocalipsis de lo que está sucediendo en la tribulación y el fin y el programa de Dios, todo lo que va a suceder. Es como si uno estuviera viendo una película, digamos que en las cosas de Dios son cosas que Él ya tiene organizadas, es como la trama de lo que se va a ir desenvolviendo durante la gran tribulación. Algunos comentan de que el capítulo, el 12 y el 14 tendría que haberse escrito antes del 6, antes que empiece a abrir los sellos, porque ya empieza a tener rigor. Y también tiene una incumbencia de toda la Biblia, porque ustedes me narraron, esa señal está en Génesis, y nosotros estamos en el último libro, o sea que abarca toda la Biblia en realidad. Así que ya esta señal está toda narrada a lo largo de toda la Biblia a medida que lo vamos a ir viendo. Y aparecen 7 personajes aquí que los vamos a ir desmenuzando. En estos capítulos, es como digo yo, vamos a poner primero y vamos a ir trepando despacito, casi palabra por palabra iremos, porque tienen mucho contenido así simbólico, todo es simbólico. Ahora veníamos en cosas literales, en realidades, y ahora vemos que son señales. Hay 7 personajes aquí, vimos la mujer, vamos a ver al dragón, vamos a ver al niño, vamos a ver al arcángel Miguel, después al remanente de Israel, y después en el capítulo que sigue también están los ángeles que arrastra el dragón o la serpiente antigua, que es Satanás, como lo dijeron ustedes recién, y luego en el capítulo 13 va a aparecer 2 bestias, una que sale del mar, que es el anticristo, y otro de la tierra, que es el falso profeta. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 13. Vamos a ver cuánto podemos avanzar en el día de hoy. Yo me imaginaba
a Juan, porque todo esto es una lucha de fuerzas y potestades del diablo contra los planes de Dios. Y ya no quedaba, cuando se escribe el Apocalipsis, sabemos que Juan estaba en la isla de Patmos. Ya no quedaba ninguno de los 12 discípulos o apóstoles. Juan se lo quiso matar, según cuenta la historia, que lo habían tirado adentro de un caldero con aceite hirviendo y vivió. Dios permitió que viva. Que, como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, Dios lo cuidó, lo protegió porque tenía un fin. Se lo quisieron sacar de encima todas las luchas del enemigo para acallarlo. Lo mandan a una isla de prisión. Estando en ese lugar, Dios le habla y nos pone esto que es las revelaciones, algo magnífico. Y cómo siguen los planes de Dios, cómo siguen. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Y a Juan acá lo tenemos, viendo una visión en el cielo. Yo no sé, no me imagino. Lo de imaginar está mal, porque yo puedo decir como se proyectaría algo en el cielo. Él está en el cielo, en el tercer cielo, en la presencia de Dios, y está viendo esto. Y en el versículo 1 dice, apareció en el cielo, ahí nos da la ubicación donde está Juan en este momento, y una gran señal. Acá aparece esa gran señal que es mega seimeion. Mega seimeion es la palabra en griego, ¿viste? No es un megabazar, mega que es grande. Cada vez que uno vea la palabra mega, sabe que quiere decir grande. Una gran señal. Tenemos que entender lo que es una gran señal. Es algo profundamente espiritual y simbólico, lo que está viendo él. No es literal. Es una marca, algo que indica algo, algo a seguir, obedecer, algo que se tiene que respetar. En este caso estás viéndola en el cielo, es atinente al cielo, pero muestra cosas que va a suceder en la tierra. La está viendo en el cielo, pero son cosas que está viendo. Algunas cosas suceden en el cielo, pero la mayoría está sucediendo en las tierras. Las señales provienen de Dios y comúnmente, lo que vemos en la palabra de Dios, las señales se las daba Dios al pueblo de Israel. Dios le hablaba con señales al pueblo de Israel. Jesús también habló muchas veces con señales y le pedían señales a los judíos, pero él le dio solamente una señal, la de Jonás. Y a los discípulos sí le dio muchas señales. Todo el capítulo 24 de Mateo, cuando le piden, está Jesús parado ahí en el Monte de los Olivos, enfrente está viendo el templo, la ciudad, y le piden, ¿cómo será la destrucción? ¿Cómo será el fin? Entonces Cristo, todo el capítulo 40 y pico de versículos, da señales de cómo va a ser el fin. Cristo a lo suyo, sí, a su pueblo le da señales, algo de Dios para su pueblo. Por eso acá dice, apareció en el cielo una gran señal, es un gran indicativo para cada uno de nosotros. La forma de entender esta palabra señal, yo me vi el ejemplo de las señales de tránsito. Si nosotros queremos andar por la ruta o por la calle o la que sea, primero las tenemos que estudiar a las señales, porque si no, no sabemos qué son los simbolitos que tienen en las que están puestos en la esquina o en una curva o en una pendiente o lo que sea. Tenemos que saber qué significa cada una. Cuando la vemos la señal, sabemos qué va a suceder. Si viene una curva a la derecha es porque viene la curva a la derecha. Nosotros no estamos prestando ni nos quedamos mirando el cartelito, sino que lo miramos y sabemos qué pasa. Y así son las señales. Dios nos deja señales para saber qué es prevernos y para que seamos precavidos qué es lo que viene a continuación. Esas señales no se pueden alterar, yo no la puedo girar, que gire para el otro lado, estaría haciendo una inflexión, no la puedo dañar, no la puedo robar. Y en las cosas de Dios también, las señales de Dios son como Él las dejó. Y se la entiende con la misma palabra de Dios. Está mal violarlas o poner algo que sea incorrecto, porque son
cosas que Dios ha puesto para nuestro beneficio y para el beneficio de su pueblo. Y acá a Juan le están mostrando en el cielo gran señal. Y yo tengo acá varios versículos en el Antiguo Testamento, cómo Dios va poniéndole señal a su pueblo para que ellos entiendan cosas de Dios y para que le queden grabados. En toda la Biblia hay señales del pueblo. En Génesis 17:11 le deja la circuncisión al pueblo judío y le da esa orden, dice, porque será señal del pacto entre mí y vosotros. Avanza un poquito más en Génesis 35:14. ¿Se acuerdan que ahí peleó Jacob con el Señor en un sueño, una escalera que iba al cielo? Ahí le pone ese nombre de Israel, el que lucha con Dios, y le dejó, Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, hizo un altar ahí. En Éxodo 3:12, Moisés, hablando con Jehová, le dice, pero ¿cómo el Señor lo manda, que él sea el líder del pueblo y todo eso? Y le dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. El Señor le iba a decir, di que soy yo el que te envía, y esa era la señal. Esa era como, digamos, la palabra clave, pero era porque él estaba atrás de todo eso. En Éxodo 13:16 pone otra señal, dice, te será pues como señal sobre tu mano y memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ahí los judíos usan la palabra de Dios, se la ponen en su frente o en su mano derecha, y son señales que tienen ellos, y para hacer memoria de Dios de que lo liberó de Egipto y del faraón. En Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo. Le pide el sábado al Señor, porque es señal entre mí y vosotros por vuestra generación. Otra señal es el sábado que tienen ellos. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por su nombre Manuel. Esa era una señal que ya había Dios dado de que una virgen iba a dar al Mesías y que iba a ser varón, y le daba el nombre que iba a ser Emanuel. Son cosas que Dios le va dando a su pueblo para que estén atentos y que vean y que sepan que es de Dios. Y veíamos que en Mateo 12:38 lo enfrentan ahí los escribas y los fariseos al Señor Jesús y le pide, deseamos ver de ti señal. Ellos no veían que estaban hablando con Dios mismo, no veían todos los milagros, pedían señales al maestro. Y él las señales le dijo en ese momento que iba a ser como Jonás, que iba a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, y que iba a resucitar. ¿Qué señal más grande que esa? Igual, no la tomaron, porque ellos piden señal, pero para nada, ¿no? Siguen siempre así, sin creer. Y Cristo a sus discípulos le dice muchas señales de cómo va a ser su venida. Una de las tantas en Lucas también, Lucas 21:25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en la estrella, en la tierra, angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Ya se está angustiando la gente con estas enfermedades que está invadiendo todo el mundo, algo nunca visto, yo nunca vi, nadie vio, naciones enteras detenidas, y esto no es nada todavía con lo que viene. Y ya se van angustiando y ya se empiezan a ver señales. En 1 Corintios, Pablo dice en el capítulo 1:21, dice, ya en el versículo anterior, dice, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció,
a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dios le habla con señales, pero ellos siguen pidiendo señales, y los griegos buscan sabiduría. Así todos no creyeron. Y a los que eran sabios o que buscaban la sabiduría, Dios le hizo la contra. Puso un evangelio que parece locura. Y es para que se salven los que de corazón no buscan a Dios, no que sabiéndoselas todas quieren salvarse por su cuenta. Así que vemos que las señales el Señor la ha ido dando siempre para los suyos. Hay unas palabras parecidas que son maravillas y portentos. Eso no son señales o milagros. Eso tiene otra palabra, estera, en el griego. Eso no son señales. Bien. La señal que está viendo acá Juan, esta gran señal, abarca desde el nacimiento de Jesús y antes también, todo el pasado, y el futuro que todavía no ha venido. Es una gran señal. A esta señal que vemos, que dice una mujer vestida de sol con luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estoy leyendo el versículo 2 del 12. Voy a leer hasta el 5. El 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto que, vamos a ver si llegamos hasta ahí. Vemos esto, una mujer encinta que está por dar a luz, un dragón que la está esperando que nazca la criatura, se la quiere devorar. Hay muchos mitos paganos que tienen historias muy parecidas, muy parecidas. Yo anoté aquí, hay mitología babilónica que tiene algo muy similar. Tienen una diosa que se llama Tiamat, que pelea contra un monstruo acuático de 7 cabezas, que es Hidra, y lo vence Marduk, que es un dios de la luz. También los griegos y los romanos tenían filosofías parecidas, tenían muchos mitos, como ser la madre es Leto, es la madre de Apolo, Apolo es sus hijos, y el padre es Zeus. Y aparece un dragón que se llama Pitón y que lucha porque quiere matar a Apolo, que es el hijo de Leto. Pero luego Apolo lo vence en una isla que se llama Delfi. Todo muy similar a esto que nos está contando Juan en Apocalipsis. El diablo es engañador e imitador de las cosas de Dios y conoce la palabra de Dios mejor que cualquiera de ellos. Conoce a Dios, es creación de Dios, vivió en los cielos. Sabe muchas de las cosas y de las cosas de Dios. Por eso imita fábulas parecidas. Juan las conocía a todas esas fábulas, pero Juan odiaba tremendamente los falsos profetas. Tenía la visión de Dios. Él era sumamente celoso de Dios. Conocía el Antiguo perfectamente, el Antiguo Testamento, y sabía que Dios es único. Estas fábulas son de muchos dioses y Dios odia el politeísmo. Todos esos dioses
son sumamente nefastos porque todos matan, son homicidas, hacen un desastre. Pero Dios busca el bien. Y sabe lo santo que es Dios y lo soberano que es Dios. Por eso lo que está diciendo Juan es una visión real de revelación de Dios. Escribió el libro Revelaciones. Por eso es infalible y es cierto. Y todas las demás, todos los cuentos, todo lo demás, son imitaciones de planes o de cosas de Dios. Yo pregunté quién eran las mujeres, me han contestado perfecto. Y vamos a ver por qué. No es una mujer en particular. Cuando veamos Apocalipsis, vamos a ver que hay muchas mujeres que representan algo. Es como un colectivo, un grupo de algo. Más adelante vamos a ver a la gran ramera. La gran ramera es la que persigue a los verdaderos hijos de Dios, que tiene sed de sangre, que está montada sobre el mismo demonio y que trata con una falsa religión destruir todas las cosas de Dios. Eso está en el capítulo 17. En el capítulo 19 vemos a la esposa del Cordero, que tampoco no es una sola persona, es la iglesia en sí, que está ataviada de lino fino para la boda con el Señor Jesucristo, es su iglesia. Vemos, dice una mujer, pero es una agrupación. También vimos, cuando vimos el capítulo 2, cuando vimos la iglesia de Tiatira, también había una Jezabel. No es que había una mujer, era una doctrina que dice que venía del abismo del infierno, que quería destruir por adentro a todos los de esa iglesia. Y algunos fueron fieles y no cayeron en ese adulterio. O sea que era una doctrina. Vemos que cuando nombra a una mujer, no es una mujer, sino es un colectivo. Y María, porque podemos ver aquí, dice, vamos al versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, y acá dice, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. A las vírgenes que tiene el catolicismo, que es María, pero que tienen distintos nombres, de Guadalupe, de Lourdes, entonces, le hacen un sol atrás, sobre todo en el medioevo, en el renacentismo, los pintores, todos se basaron en este versículo para dibujarla a María, la madre del Señor Jesucristo. La Iglesia Católica en su momento pensaba que se estaba hablando de María también. Ahora uno busca artículos modernos de la Iglesia Católica y ya dice que es el pueblo de Israel, que no es María, a quien se está refiriendo aquí Apocalipsis 12:1. Ellos mismos están diciendo que no es María. Aparte, no es María porque muchas de las cosas que vamos leyendo se explican versículos más adelante. A medida que vamos leyendo los versículos, los mismos versículos de este mismo capítulo nos van explicando, porque imagínense, si es María, dice, en el versículo 6, dice que huye al desierto, donde tiene lugar preparado Dios, para que allí la sustente por 1260 días. María no tuvo que huir al desierto, ni el Señor la tuvo que mantener o sustentar por 1260 días, que sabemos que es esa fecha de 3 años y medio. En el versículo 14 se le dan a esa mujer 2 alas de la gran águila. Ya vamos a ver qué son esas 2 alas. María no se le dieron esas 2 alas. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esto, el resto de la descendencia de ella, está hablando de Israel, pero el catolicismo niega la descendencia de ella, así que esto sería contradictorio para ella. Bien,
Otro punto que he visto, algunos creen que esa mujer es la iglesia misma también, la iglesia de nosotros, del Nuevo Testamento, que tampoco es, esa iglesia nace, ¿se acuerdan?, en Pentecostés. Luego que Cristo murió, resucitó, estuvo con ellos 40 días, ascendió, le prometió que iba a enviar al Espíritu Santo, y ahí nace la iglesia. O sea que la iglesia no da a luz a Jesús. Al contrario, Jesús da a luz a la iglesia. O sea que la iglesia no es. Algunos dicen que somos Israel, que la iglesia es Israel. Hay otras religiones que dicen somos Israel, un Israel espiritual. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. No es las dos cosas en una. Sí, los primeros cristianos eran israelitas y eran de la iglesia, ahí se daba el caso, pero luego que fueron muriendo, fueron siendo menos, y en la actualidad son muy pocos los que son judíos y cristianos a la vez. Pero bien, ustedes descubrieron que está hablando de Israel representado como una mujer. Y eso lo vieron ustedes en Génesis 37:9, cuando José soñó un sueño y le contó a los hermanos. Había soñado un sueño primero que las gavillas se inclinaban a él, y luego en el segundo sueño ven que está el sol, la luna y 11 estrellas, faltaba él, se inclinaban hacia él. Pero simboliza el pueblo de Israel, esas 12 tribus, esas 12 estrellas que están coronando a esta mujer. Esta mujer está bañada de sol, bañada de todas las luminarias, como una alfombra la luna tiene, que es otra luminaria de Dios, y coronada por las estrellas, que es representativo. Una corona es dominio, quiere decir, y 12 es un número perfecto de Dios, es un dominio perfecto, con esas 12 tribus que representa a ese pueblo que es de Dios. En Romanos 9:5, en Romanos 9:4, podemos ver, y se puede decir que Israel da a luz al Señor Jesús en la forma humana, carnal. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, ese pueblo que Dios lo quiere, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, todo eso es Israel. Versículo 5, de quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Acá Pablo nos muestra cómo de Israel nació el Salvador según la carne. Y es Dios sobre todas las cosas. Es Cristo, el Mesías, y es Dios. Aquí la mujer de Israel, que está a punto de dar a luz al Mesías, la palabra de Dios nos muestra en repetidas oportunidades a Israel como una mujer en dolores de parto. En el versículo 2 dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y Israel lo muestra como una nación, pero que vive en dolores de parto, como esa mujer que está por tener familia. Isaías 26:16 dice, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Se compara al mismo pueblo delante de Dios como esa mujer que sufre. En Isaías 66:7 dice, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniese los dolores, dio a luz hijo. Jeremías 4:31 dice, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza,
voz de la hija de Sión, que se lamenta y se extiende en sus manos, y dice, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Miqueas 4:10 dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrá de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia y allí será librada. Allí te redimirá Jehová de las manos de tus enemigos. En Isaías 26 y en Miqueas 4 es como una síntesis de lo que vamos a ver en Apocalipsis. ¿Cómo está el pueblo? Sufriendo, gimiendo, hasta que el Señor viene y los perdona, porque en realidad ellos son un pueblo infiel, ellos se arrepienten, Dios los perdona y los salva y los liberta, que es lo que vamos a ver más adelante. Y hay muchos otros versículos como Oseas 13:13, Isaías 13:8, 21:13. También va hablando que Israel es una mujer que está así, clamando con fuertes dolores de parto. Y vemos la historia de Israel, y cuando está con Dios, bien, prospera, le va bien. Pero se olvidan de Dios. Continuamente los vemos, que en cautiverios, que asolados por distintos ejércitos. Luego los vemos que no aceptan a Cristo como su Salvador, no lo reconocen cuando viene a los suyos. Luego cae en el año 70 su nación. Su nación queda desarmada, huyen todos a las diásporas, cada hebreo a distintas partes del mundo, desterrados, perseguidos, matados, continuamente son ninguneados. Vemos tiempo más hacia nosotros, se lo considera como una raza menor, hay racismo, se los odia, hay antisemitismo, el Islam está en contra de ellos, todos los árabes y hermanos también están todos en contra de ellos. En la Segunda Guerra Mundial vimos los exterminios de Hitler y sus seguidores hacia el pueblo de Dios. Siempre está el mismo demonio tratando de destruir al pueblo de Dios, porque sabe que del pueblo del Dios viene el Mesías. Siempre está atento a ese pueblo y lo trata de destruir. Por eso ese pueblo también es muy sufrido y por eso que se gime como una mujer con dolores de parto, como vemos en el versículo 2. Y en la angustia del alumbramiento, con tristeza en su corazón. Clamaba, esa palabra clamaba es voz o grito muy fuerte por dolores y angustia. Por esos dolores Israel. ¿Cuándo comenzó esos dolores en Israel? Comenzó desde que abandonó a Dios. En todo momento lo vemos sufriendo. Yo le invitaría a que vayan a Isaías 26 y vamos a ver algunos detalles. Desde el versículo 17. Dice, como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Así se reconocen los de Israel. Concebimos, tuvimos dolores de parto y dimos a luz viento. Hoy tuvimos viento. Viento es guerras. Nada. Sufrimientos y desastre. No prosperan ellos por sí mismos. Ninguna liberación hicimos en la tierra. Ni cayeron los moradores del mundo. Es un país muy chico. Tiene poca cantidad de habitantes. Pocos millones comparado con el resto del mundo. Si le quieren hacer guerra, lo destruyen fácilmente. Pero está Dios
es una mujer vestida de sol, acuérdense. Ellos han peleado y no han vencido. Y las peleas que tenían era Dios cuando peleaba por ellos, en realidad. Versículo 19, tus muertos vivirán. Esto es una profecía que está haciendo Isaías, pongámosle 2500 años atrás. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de la hortaliza y la tierra dará sus muertos. Luego ellos tienen otra visión de los huesos secos. Todas estas cosas las vamos a ver también más adelante. Dios los va a levantar a cada uno de ellos. 20. Andad, pueblo mío, entra a tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pase la indignación. Esto lo vamos a ver también más adelante, que Dios los lleva al desierto y los guarda en la gran tribulación. Este versículo se está usando acá para el COVID en esta época. Guárdate, quédate, cierra tu puerta. Pero es una profecía para el pueblo de Israel, es una señal para ellos. Van a quedar escondidos en un lugar que tienen preparado. Hay mucho comentario, pero esto no es doctrina, sino mucha gente muy rica de Israel está haciendo búnkeres muy importantes en la zona de Petra, en la zona desértica, con la mentalidad de la gran tribulación. Saben cuánto va a durar y todo eso. Lo pueden buscar por internet. Pero Dios es el que los va a guardar y los va a liberar al que lo busque a Él. Y el que no lo busque, no, seguirá con los caminos del sistema que haya en ese momento. Versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ahí viene Cristo a hacer justicia. Vienen las plagas de Dios, las copas de su ira, y luego Cristo destronando a Satanás y todos los suyos. Pasamos al capítulo siguiente, 27.1. Quedó acá. En el 26.21, el último, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. También vemos luego que la sangre va a llegar hasta una altura impresionante. 27.1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, lo vemos al Señor Jesús en el capítulo 19, que viene con una espada aguda que sale de su boca, grande y fuerte, al Leviatán, que acá lo vamos a ver nosotros, el gran dragón, Leviatán es lo mismo, la serpiente veloz, el Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ya está hablando del dragón también Isaías. Vemos que todos esos dolores que tiene Israel, que gime a una, un día van a tener fin. Esos dolores tendrán fin en la segunda venida de Cristo, cuando esté en su reinado glorioso en esta tierra. Ahí los que se arrepintieron y siguieron al Señor, ahí se le termina fin a los dolores de Israel. En Miqueas 4:1 y 2, el título es Reinado Universal de Jehová. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Ahí va a estar Cristo reinando desde Sión. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, que es Israel, Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí deja de sufrir esa mujer. Versículo 3 del capítulo 12 de Apocalipsis dice: también apareció otra señal. Tuvimos una gran señal en el versículo 1 y ahora una segunda señal, un semellón, que aparece nuevamente en el cielo. ¿Vemos? Dice: también apareció otra señal en el cielo. Estas señales aparecen en el cielo, las ve Juan en el cielo, tienen efectivo cumplimiento en la tierra.
aparece un dragón. ¿Quién es este dragón? Ahí también me han contestado que era Satanás. También la contestación la tenemos en el versículo 9. Fíjense, en el versículo 9 de Apocalipsis dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Nombre, apellido, todos los detalles, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el engañador y el acusador. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos esa otra mega señal. Dragón. ¿Por qué dragón? Que esa me pregunté yo. También vuelvo de vuelta a las mitologías. Las mitologías antiguas tenían dragones. Y la palabra de Dios lo compara como un dragón. Los babilónicos tenían a Hidra, los griegos también, que era un monstruo acuático de 7 cabezas. Egipto también tenían a Tifón, que perseguía a Osiris. Y los cananeos, de la zona ahí de los hebreos, tenían al Leviatán, que era un monstruo del abismo. Y era enemigo de Israel. Era un monstruo del mar. Podemos ver en el Salmo 74:14, dice: magullaste la cabeza de Leviatán. Y sabemos que en Génesis, Cristo le asesta un golpe en la cabeza a Satanás mismo. ¿Sí? Hay una profecía que dice: tu simiente será herida en el calcañar y tu simiente herirá en la cabeza al dragón, digamos en este caso. Y acá hay un salmo que dice: magullaste la cabeza de Leviatán, que también es un símbolo del mismo diablo. En Isaías 27:1 lo encontramos de vuelta, que dice: liberación y regreso de Israel, que va a ser en ese día en que Cristo sea victorioso. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, que lo leímos hace un ratito. Fíjense en que dice: he aquí un pequeño dragón escarlata. No, dice un gran dragón escarlata. Es grande. Y el diablo es un ser muy importante, una creación de Dios. Y hace cosas a los grandes. Quiere ser más que Dios. Eso es lo que se quiso proponer siempre. Ya con sus mentiras, Adán y Eva le están: pero no pasa nada, ustedes van a ser como Dios si comen esto. Y él a los suyos le promete cosas increíbles y él quiere ser más que Dios. Ese es su objetivo. Y otro objetivo que tiene se opone al propósito central de Dios, que lo estamos viendo aquí en este libro, que es: no quiere que Dios manifieste su gloria en esta tierra. Él tiene el poderío de esta tierra. No quiere que Dios salve a los suyos, ni a Israel tampoco. No quiere que Cristo luego sea rey sobre esta tierra. Él quiere ser el único príncipe de esta tierra. La segunda palabra es dragón, ser monstruoso, desfigurado. Es una distorsión de la creación. Vamos a ver luego en el Antiguo Testamento cómo lo define como es el dragón, como un ser muy bello. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá lo muestra en su forma espiritual, en lo que es en sí, en su esencia. Por eso, dragón es algo terrorífico. Escarlata, ¿de qué color? Rojo. Rojo fuego, rojo sangre, un rojo intenso. Sangre porque el Señor Jesucristo dice: Él ha sido homicida desde el principio.
Está en Juan 8:44. Comienza Caín ya matándolo a Abel. Desde el principio, él está derramando sangre. Es un ser sediento de sangre. Y luego vamos a ver que esa gran ramera también es igual. Y lo empieza a describir acá al gran dragón. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Daniel lo vio así, en una visión, en Daniel 7:7. Luego, fíjense en el 13:1, ya aparece una bestia y dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Y luego vamos a ver más adelante también a otro personaje similar. Similar pero no igual, pero son similares porque el que está atrás de todo eso es el diablo mismo. Después vamos a ver las diferencias cuando llegue al 13. Pero seguimos acá en el versículo 3 del 12. 7 cabezas. Cuando habla de cabeza es de inteligencia, de conocimiento. Sugiere, el número 7 es plenitud, es un número importante. Fue una creación de Dios. Un ser que tiene mucha concentración de liderazgo. Tiene propósitos inteligentes. No quiere decir que son buenos, sino que es inteligente. Inteligente para la maldad. Daniel, cuando lo ve en su visión, en el capítulo 7:7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Hay 4 bestias que él va narrando. La cuarta es la peor de todas, que es esta, lo último, espantosa y terrible, de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿10 cuernos? ¿Qué son los cuernos? Los cuernos es poder. Un animal que tiene un cuerno es con que se defiende, con eso lucha, y es un símbolo de poder, de dominio, de gobierno. El número 10 es un número humano. El número 12 es perfección de Dios, es divino. Fíjense en que la mujer estaba rodeada de 12 estrellas, porque eran de Dios. Y este tiene 2 menos, tiene 10. No tiene un gobierno terrenal, pero no tiene un gobierno divino. El gobierno divino va a tener esas 12 estrellas. Va a tener sus 12 gobernantes. Van a ser de las 12 tribus de Israel. Pero tiene 10, es poderoso, no es poca cosa. Y todo ese poder le ayuda con todos sus propósitos. En su cabeza tiene 7 diademas, 7 coronas. La palabra esta diademas es dominio, autoridad, tiene un gobierno, es decir, es como representante a un soberano. Y tiene en cada cabeza, de esas 7 cabezas, tiene una diadema. Aunque sabemos que él va a tener un fin, de mientras tiene un poderío que se le permitió tener. Luego veremos al anticristo más adelante, que es muy similar al dragón de Satanás, pero con la diferencia que las diademas no están en la cabeza, sino en los cuernos. Eso será más adelante. Avanza un versículo más, el 4. Y la cola arrastraba la tercera parte del cielo y las arrojó sobre la tierra. Veremos que tienen poder inmenso, poder de persuasión, y
en varios pasajes de la Biblia vemos cómo tiene llegada o tenía llegada a Dios mismo. En Job 2.1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Se movía libremente por todos lados como si nada. Job es el libro más antiguo de la Biblia y nos va narrando esta relación de Satanás, cómo tenía llegada ante Dios. Pero con malas intenciones. En Zacarías 3.1 vemos acusando a un sumo sacerdote que se llamaba Josué. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, en Zacarías 3.1, el cual estaba delante del ángel de Jehová, que puede ser el Señor Jesucristo también. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, el oficio que tenía de acusador. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, o Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es un tizón arrebatado el incendio. Cuando vimos Judas, vimos que el arcángel Miguel lucha también con él por el cuerpo de Moisés y dice que Jehová te reprenda. Porque tiene tanto poder que solo Dios, que es omnipotente, tiene poder él, pero Dios es omnipotente. Dios es el que lo puede controlar. Lo vemos también cuando está la tentación de Cristo, en Mateo 4, desde el 1 al 14, cómo Satanás quiere persuadir a Jesús, tiene llegada a Jesús y lo empieza a tentar para poder destronarlo ahí. En Colosenses 1.15 dice que en realidad el único que es todopoderoso es el Señor Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible, invisible, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo creó todo. Cristo creó los ángeles también. Cuando Dios interroga a Job y le pregunta cosas, en Job 38, desde el versículo 4 hasta el 7, empieza a hacer preguntas. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Cómo está sostenida? ¿Cómo gira? ¿Cuáles son las bases? Dice, hazme saber tu inteligencia. Y en el versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bueno, acá vemos que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Y cuando vimos la palabra estrellas, lo vimos también en Apocalipsis 1, que eran ángeles al finalizar el capítulo 1. Y en el Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo la voz del precepto. ¿Y cuántos ángeles son o cuántos ángeles hay en el cielo? No sabemos, pero hay millones de millones, porque cuando vimos Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y su número era millones de millones. Porque aquí nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo son ángeles, y una tercera parte de esos millones de millones los pudo persuadir, engañar y arrastrar con él. Los barría y los arrojó y los lanzó y los tiró con fuerza a la tierra. El Satanás es terrible. Y este versículo, el 4, nos muestra cómo Satanás es desterrado del cielo. Dios lo saca, le corta ya el ingreso al tercer cielo. Este versículo nos muestra ahí una de sus caídas.
de Satanás y sus demonios seguidores. ¿Cuándo tiene lugar esto en el tiempo? No lo sé, pero la Biblia da algunas referencias. Ya en los días de Noé, en el capítulo 6, vemos que había ángeles caídos, que los nombra como hijos de Dios. Cuando tiene Cristo su ministerio, expulsa demonios muchísimos. En Apocalipsis estamos viendo luego ahora en la tribulación y gran tribulación un poderío demoníaco también muy grande. Lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores de cuando desata los sellos, cómo salen. Muchos de esos ángeles están en prisiones porque la misma palabra de Dios nos muestra en 2 de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios tiene guardado en prisiones de oscuridad a cierta cantidad. Judas, en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, el cielo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y otros están libres, vivitos y coleando, se podría decir, como nos cuenta Juan en la primera carta 5:19, sabemos que somos de Dios, y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Y Apocalipsis 12:9, que leímos hace un ratito, dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Termina el versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Se preparó, se puso en una posición esperando que nazca el hijo para devorar. Continuaremos el jueves que viene, se me fue el tiempo. Acá hay mucho para ver también en este versículo 4. Son versículos, avanzamos muy poco, pero vemos muchas cosas. Vamos a ver muchas cosas del enemigo también. Pero nos da a entender este versículo que el diablo no es omnisciente, no sabe todo, porque está esperando ese nacimiento, no sabe con precisión las cosas, no sabe todos los planes de Dios. Por señales le está mostrando a Juan esto, y está escrito en señales, porque son planes de Dios. Así que el objetivo de él es devorar a su hijo. Es una lucha contra las cosas de Dios y sobre todo contra el Señor Jesucristo. Y él tiene ese fin, dice, a fin de devorar. Tiene un fin devastador contra todas las cosas que son de Dios. No quiere que se cumplan los planes de Dios. Y vamos a ver más adelante montones de estrategias que ha tenido, no solamente con Herodes cuando Cristo nace, sino en todo el Antiguo Testamento, cómo viene poniendo trabas para que no haya linajes, que no se cumplan las promesas de Dios. Tiene muchas cosas en contra del pueblo escogido de Dios. Y bueno, es apasionante cada versículo que vamos a ir viendo. ¿Quedó algo un poco claro? ¿Algunas dudas o algo? Uno quisiera avanzar mucho más rápido, pero hay mucho para ver también. Le doy lugar al que quiera, puede abrir su micrófono y hacer cualquier consulta. Y continuamos el jueves siguiente. Bueno.
Nadie se anima. Bueno, si me escriben cosas por chat, por ahí ni los veo. Uy, acá había escrito. Perdónenme que al chat no lo miro yo. Ezequiel me habías puesto. Martín y Nidia. Y bueno. Bien. Cualquier duda, o manda un mensajito o algo, o el jueves que viene, o de algún estudio anterior, también puede ser. No hay problema. No se queden con las dudas. Todos estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo un montón junto con todos ustedes, porque la palabra de Dios es así. Es una fuente preciosa. Así que, bueno, sigan leyendo y me gusta, si siguen avanzando y va a ser mucho mejor, porque después cuando lo vamos viendo, vamos llegando a conclusiones, ¿sí? Bueno, quería ver si Miqueas está por aquí y si podés cerrar con una oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra en esta noche. Te pedimos que tú nos estés cuidando y nos estés guardando. Te pedimos por Horacio, que tú lo estés cuidando, lo ayudes a recuperarse y le des fortaleza a él y a su familia. Y al resto de los hermanos que están en situación de peligro y de riesgo, que tú los estés guardando y los estés cuidando y que estés guardando a toda la iglesia, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos das y porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra en todo momento. Te pedimos que tú nos ayudes a aprovechar este privilegio que tenemos, Señor, de tener tu palabra y poder abrirla en todo momento. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das. Te pedimos que nos guardes en esta noche. En nombre del Señor Jesús. Amén.